aprendizaje y del programa de líderes. Entonces, este es para estudiantes de administración de empresas del programa de líderes. Entonces, esta es la continuación, en la que ya veremos estructuras de datos incorporadas en Python. Son las estructuras de datos básicas de Python, las incorporadas o básicas, que son las listas, las tuplas, los diccionarios y los conjuntos, y las cadenas de caracteres o string. Es así, veremos listas, tuplas, diccionarios, conjuntos o sets, y cadenas de carácter o string, los string. Y vamos a recordar el dataset creado la semana pasada sobre clasificación binaria para determinar a qué clientes otorgarles o no tarjeta de crédito, y ya visualizar esos datos con el ánimo de mostrar gráficamente el significado de un modelo lineal clasificador. Entonces veremos esa visualización para luego mostrar el entrenamiento del modelo con máquinas de soporte vectorial, con también otro algoritmo ya de Machine Learning, máquinas de soporte vectorial también desde Machine Learning, y también con regresión logística, y ya con Deep Learning lo haremos con perceptrones y con redes neuronales secuenciales para el mismo dataset, para comparar entonces máquinas de soporte vectorial, aquí con 3 gráficos comparativos, luego también verlo con el perceptrón, es decir, con una sola neurona como clasificador binario, entrenar una sola neurona y luego toda una red neuronal. Entonces, con un muy buen objetivo de práctica para los estudiantes, empezamos pues con esta guía didáctica entonces para aprender estructuras de datos básicas o incorporadas de Python. Entonces, esa es de la agenda, el número 1. Y bueno, aquí ya le quitamos este. El objetivo pues es que los estudiantes comprendan, manipulen y apliquen las estructuras de datos incorporadas en Python como listas, tuplas, diccionarios, sets y STRs, para manejar, organizar y analizar información de problemas matemáticos, de ciencia de datos y de aplicaciones reales. Este objetivo vamos a adaptarlo para administración de empresas. Pues aquí, bueno, entonces le ponemos adáptame este objetivo de aprendizaje para estudiantes de administración de empresas en Caucasia, Antioquia. Esta sería Caucasia, de la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces aquí le ponemos que nos quede ya adaptadito, gracias a, en este caso, ChatGPT, y tomamos entonces que ya nos dice, bueno, que los estudiantes comprendan, manipulen y apliquen esas estructuras de datos incorporadas en Python, como son las listas, las tuplas, los diccionarios, los sets y los string, para modelar, organizar y analizar información empresarial, especialmente en contextos locales de gestión de clientes, inventarios, ventas y finanzas, y fortaleciendo así sus competencias en el uso de herramientas digitales para la toma de decisiones administrativas. Pero ahora sí nos queda más contextualizado para el servicio a nuestros estudiantes. Y ya pues con este enfoque nos dice que el objetivo conecta directamente con el aprendizaje en Python con la realidad económica y empresarial de Caucasia, Antioquia, y ya nos ofrece más servicios para completar. Y ya siguiendo con esto, pues seguimos con una introducción adaptada a los estudiantes de administración. En esta queremos presentar, en esta introducción, que en Python las estructuras de datos básicas permiten almacenar y organizar información de manera eficiente.
en el mundo empresarial son como las herramientas de gestión que facilitan el manejo de clientes, de inventarios y de ventas y reportes financieros. Vamos a partir la línea para que nos queden separadas a manera como de diapositivas para facilitar la lectura. Las lists son colecciones ordenadas y modificables de datos. Un ejemplo de ello es la lista de facturas emitidas en un mes en una empresa. Las tuplas son colecciones ordenadas que no se pueden cambiar. Ejemplo, los datos fijos de un producto, como el código, el nombre, el precio y el precio base. Y los conjuntos serán colecciones no ordenadas de elementos únicos. Ejemplo, el conjunto de clientes que compraron en una promoción sin duplicados. Entonces aquí los que compraron sin duplicación. Esas serían cuando queremos nada más los que compraron sin importar si compraron 2 veces o 3 o más de una vez. Normalmente nos interesa quiénes compraron. Los diccionarios ya son pares clave de valor como un mapa de datos. Ejemplo, asociar a cada cliente el saldo que debe. Y las cadenas son secuencias de caracteres útiles para procesar texto. Ejemplo, analizar los mensajes de retroalimentación de clientes. Entonces aquí vamos a separarlo por línea, con el ejemplo, las listas, esta introducción a las tuplas, esta introducción a los conjuntos, esta a los diccionarios y esta a las cadenas o stream o STR. Y así, lo que en programación son estructuras de datos, en la administración de empresas se convierten en un recurso para organizar la información de una empresa y tomar mejores decisiones así. Aquí ya nos dan otros servicios que nos da DeepSeek para mejorar esta presentación. Y ahora nos da también una versión adaptada a administración de empresas para la motivación de ver estas estructuras. Y nos muestra como nos lo da a manera de un problema. Imagina que eres un administrador de una pyme en Antioquia y necesitas organizar la información clave de tu negocio. Por ejemplo, los nombres de los clientes que compraron regularmente, el saldo pendiente que cada cliente tiene por pagar y la lista de productos que cada cliente ha comprado este mes. Entonces la pregunta es, ¿y qué estructura de datos elegirías en Python para organizar cada caso y facilitar la gestión de la empresa? Y es como en la medida que uno escoja las mejores estructuras, permitirá que los datos queden efectivamente estructurados y cuando están estructurados son más fáciles de analizar y utilizar en toma de decisiones. Y esto conecta directamente con su formación en administración y con situaciones reales que enfrentan las empresas locales. Aquí ya nos da más servicios para seguir creciendo en esta presentación. Y ahora veamos una variante más compleja de esta motivación. Entonces, un problema como, imagina que trabajas como analista en una cooperativa cafetera en Antioquia, que agrupa a más de 200 productores de café y necesitas organizar la información de manera eficiente para apoyar las decisiones de la gerencia. Los nombres de los caficultores afiliados a la cooperativa son parte de la información. El volumen del café entregado por cada productor en la última cosecha en kilos es otra parte de la información. Y la lista de los compradores internacionales, empresas de Estados Unidos y Europa, a quienes se envía el café de la cooperativa. Eso es toda esa información y hay que estructurarla. Entonces ahora, ¿qué estructura de datos de Python elegirías para cada caso de esos tres? ¿Y cómo organizarías para facilitar la planeación financiera, la logística de exportación y el control de pagos de los productores? Y así, de esta manera, los estudiantes podrán comparar la gestión de datos en una pyme local y una organización grande, entendiendo que las mismas estructuras de datos, listas, diccionarios, conjuntos y tuplas, se escalan a diferentes realidades, es decir, se escalan o adaptan a diferentes realidades. Y aquí ya vamos a la explicación paso a paso de cada una de ellas, cómo las vamos a ir creando. Pues aquí, cuando ya empecemos con listas, pues las listas serán
crea una variable que tenga la lista y es los datos separados por coma y delimitados con corchete. Cuando hago eso, he creado una lista y puedo imprimirla. Entonces aquí con esto ya creé una variable que es una lista o una colección de datos en una estructura llamada lista. Y para imprimir cada uno de los elementos de esos estudiantes, yo utilizo la notación de corchetes y un entero. Le digo print de estudiantes de 0 y me da Ana. Y print de estudiantes de 1 y me da Luis. Y print de estudiantes de 2 y me da María. Y print de estudiantes de 3 me da el cuarto valor, que es Carlos. Entonces así, unas cosas es crear la lista, y otra cosa es acceder a la información guardada en ella con notación de corchetes. Entonces, y otra cosa es cómo acceder a la información consignada en ella utilizando la notación de corchetes, y ahora aquí también a las listas, como son modificables, yo le puedo a esa lista de estudiantes le puedo agregar con el método append otro cliente más. Así le digo estudiantes.append de Julián. Entonces aquí ya es cómo agregar datos a una lista con el método append. Append en inglés es agregar, append, y la notación de punto. Y la notación de punto en la que le das el nombre del objeto o la variable, luego un punto append y luego evalúas en la función append en la palabra que quieres guardar en esa estructura, y luego ya puedes decirle, después de que agregas, que muestre la nueva lista. Y aquí simplemente nos muestra entonces a Ana, Luis, María, Carlos, y ya nos aparece en la última a Julián. Esos son útiles cuando necesitamos agregar o modificar elementos. Y ya cuando no necesitamos agregar, aquí ya las tuplas, no podremos agregar elementos o datos a la estructura ya creada. A estas no. Entonces en esta se guardará información en una estructura llamada tupla, y es y lo hacemos en tupla, o elegimos tupla cuando queremos que esa información no se le agregue nada más, no se modifique. Entonces aquí, ¿cómo la creamos? Nombre de la variable igual con el operador de asignación y entre paréntesis los datos separados por coma. Aquí ya la creaste. Y para imprimirla, otra vez con notación de corchetes, nombre de la variable, notación de corchetes, indexa con enteros desde 0 hasta el número de elementos en la estructura o datos disminuido en 1. Entonces aquí, cuando evalúo en 0, me da el primer elemento de la estructura, que es 4 en este caso. Y con el entero 1, accedo al siguiente elemento. Si le digo que si habrá un tercero con índice 2, él me dice que no, y me dice que hay un index error, y que tuple index, es decir, el índice de la tupla se sale del rango, porque el rango de ella es de 0 a 1, porque no tiene sino 2 componentes. Si la creas con 3, entonces con 3 elementos, pongámosle aquí el último que sea un 7, entonces ahí sí te puede mostrar el tercer elemento. Y entonces así veo que sí la puede modificar, pero desde la creación. En realidad no es modificarla, es volverla a crear. Entonces aquí lo que podemos hacer en ella es volverla a crear. Para modificarla, solo lo puedes hacer volviendo a crear la estructura ya con el dato nuevo, y se usan entonces para datos que no deben ser cambiados, como coordenadas o fechas.
Y ahora veamos los conjuntos. Entonces los conjuntos nos muestra acá, dividimos esta partecita por una línea de código que crea. Por ejemplo, el estudiante quiere un conjunto de los datos de los conjuntos de los ejercicios que ya ha resuelto y los imprime cuando está estudiando. Y ellos evitan duplicados útiles para comparar y hacer operaciones como unión e intersección. Y es que cuando, por ejemplo, el estudiante quiere llevar los datos de lo que ha hecho o estudiado, generalmente esos números de ejercicios resueltos no se repiten. Es decir, uno no dice que escribe que el 5 lo resolvió 2 veces. Miren que si crea el conjunto con el 5 2 veces, él cuando muestra, en realidad muestra que el 5 está solamente una vez. Entonces aquí los datos duplicados quedan en uno solo, porque lo que se busca es datos que representan clases. Y aquí este ejercicio, pues para ejercicios resueltos, vamos a ponerle este ejemplo sobre creación, adaptarlo a administración de empresa. Entonces, adáptame el siguiente ejemplo de creación e impresión de un conjunto para estudiantes de administración de empresas. Estudiantes de administración de empresas. Pues lo adaptamos a una situación que sea más significativa para ellos. Pues aquí nos dice que entonces mejor productos vendidos. De los productos vendidos, arroz, café, azúcar, café, aceite. Esos son los productos vendidos y uno no va a poner arroz. Es decir, que va a poner 2 veces arroz de productos vendidos, ¿no? No, o sea, que queremos, eso es información que tiene la naturaleza de que no nos interesan las duplicaciones, en este caso. Entonces así ponemos este acá, nos queda más adaptado entonces para administración de empresas. Aquí separamos entonces la parte de código y esta la damos como línea de texto. Entonces así ya nos lo adaptó para administración de empresas. Quitamos este delimitador en línea de código para poder que cuando lo corramos pues le diferenciemos entonces el hecho de cómo creaste la variable conjunto llamada productos vendidos. Aquí le das play para crearla y aquí ya le das print productos vendidos para que te muestre la línea de salida que los vendidos son azúcar, café, aceite y arroz. Y si de pronto le pone en esa estructura que también vendió arroz, entonces delimitado entre doble comillas arroz otra vez, de todas maneras cuando salga acá no me va a aparecer arroz sino una sola vez. Y ya si le ponemos que también vendió, entonces aquí con coma, que también vendió por ejemplo avena, entonces ya nos aparece que también aparece avena. Entonces el conjunto elimina automáticamente los duplicados, en este caso café, aquí por ejemplo inicialmente estaba café y café, lo que es muy útil para poder saber qué productos se vendieron. Entonces, ¿qué productos se vendieron? Entonces aquí, para poder saber qué productos distintos se vendieron, sin importar cuántas veces se vendieron. Parece muy buena la adaptación que nos entrega ChatGPT para esta adaptación de la ciencia de datos, específicamente administración de empresas. Entonces muestra como la versatilidad de poder utilizar la inteligencia artificial para hacer más pertinente la educación, de acuerdo a las personas a las que servimos. Luego aquí en diccionarios, bueno, pues entonces para diccionarios hacer lo mismo, un ejemplo más adaptado a administración de empresas. Entonces, adáptame el siguiente ejemplo de creación
de diccionarios para estudiantes de administración de empresas en Antioquia, Colombia. Y aquí ya le ponemos el ejemplo y así entregamos una gama de una educación más pertinente para los estudiantes a los que se sirven. Entonces aquí nos pone, separamos la parte de código, que es la que está delimitada entre tipo de comillas inclinadas a la izquierda. Esa la dejas como línea de código, y que ya él nos entrega un ejemplo para diccionario. Entonces, saldo de clientes, es decir, lo que deben, los saldos pendientes. Entonces, ¿cómo lo dejas? Son parejas clave-valor. La clave es el cliente, el valor es lo que debe. La clave es el cliente Luis, el valor es lo que debe Luis. La clave es María, el valor es lo que debe María. Y esas parejas clave-valor se separan con coma, y cada pareja, las parejas se separan con coma, y cada pareja, la clave se separa del valor con 2 puntos. Y se delimita la estructura entre llaves. Pues hasta aquí creamos la estructura, y aquí vamos a imprimir. Entonces, para imprimir se utiliza notación de corchetes y el nombre de la clave para saber el valor de lo que debe cada cliente. Entonces, ¿qué debe Luis? 320.000. ¿Qué debe María? Entonces aquí, bueno, pues María. Pues entonces debe 50.000. Y así ya él nos muestra que un diccionario organiza la información en pares clave-valor. En este ejemplo, la clave es el nombre del cliente y el valor es el saldo que debe pagar. Esto permite consultar rápidamente la información de cada cliente, algo muy común en la gestión de empresas y comercios de Antioquia. Y aquí nos da más servicios que nos ofrece, que esta vez, pues, para terminar la clase que seguimos, no la vamos a hacer. Y aquí sirven para entonces los diccionarios para relacionar datos como estudiantes y los ejercicios asignados, en este caso, para relacionar datos como clientes al saldo que deben, como clientes y el saldo pendiente que tienen. Entonces, el saldo pendiente que tienen, bueno, entonces así ya llegamos a diccionarios y ahora nos falta la última, que es las cadenas. Entonces aquí nos muestra que las cadenas también se crean otra vez con el operador de asignación, y la cadena entonces es un nombre de una variable igual a una cadena de caracteres, es decir, una palabra, es decir, un dato delimitado entre comillas dobles o simples. Entonces aquí creas la variable, en este caso Python es poderoso, pongámosle aquí, Python se adapta muy bien para problemas administrativos. Python se adapta muy bien para aportar a administración de empresas. Entonces, creamos el mensaje y con el método upper conviertes todo el mensaje en mayúscula, y con el método split divides todas las palabras de él y nos queda una lista de Python de las palabras que hacen parte de ese mensaje, ideales para procesar y analizar texto que tiene que ver con, por ejemplo, lo que dice el cliente de la empresa. Es decir, el análisis de sentimientos tiene mucha importancia, y las actividades prácticas para que aprendas sobre esto, te propongo entonces crear listas con los nombres de clientes frecuentes de una tienda local y agregar un nuevo cliente a cada que acaba de registrarse. Entonces aquí muestra cómo, si tienes clientes, lo debes de poner en una lista para agregar los nuevos, porque ella es una estructura modificable. En las tuplas, define una tupla con la información de un producto. El ejemplo, pues el nombre, el precio, la cantidad del inventario. Esa, por lo regular, mire que es una estructura en la que esperamos no haya muchas modificaciones o agregarle más. Entonces, siempre un producto va a tener, por ejemplo, unos atributos fijos, en este caso nombre, precio y cantidad en el inventario.
Y para los conjuntos modela un conjunto de productos vendidos en la mañana y el conjunto de productos vendidos en la tarde, y luego encuentra los productos que se vendieron en ambos turnos para hacer, dado que son conjuntos, la intersección en los conjuntos. Y los diccionarios asignan a cada cliente de la tienda el saldo que tiene pendiente por pagar. Ejemplo, Pedro 15.000 y María 30.000. Y cadenas procesa un texto corto de un anuncio publicitario o lema empresarial para contar cuántas palabras tiene. Y como ves, entonces estos ejemplos ahora están centrados a la gestión empresarial y comercial, más cercanos a la realidad de estos futuros administradores. Y aquí ya veremos también, sugerir también trabajo colaborativo para este aprendizaje, en el que cada equipo explique a los demás qué estructura de datos usó para resolver problemas reales en la gestión empresarial. Por ejemplo, un problema de organización de inventarios, o un problema de control de clientes, o un problema de seguimiento de ventas, o un manejo de empleados, o un análisis de costos. Y comparar ventajas y desventajas de cada estructura de datos, listas, conjuntos y diccionarios, en términos de eficiencia, facilidad de uso y aplicabilidad en la administración de empresas en Antioquia. Y también se propone como la elección adecuada de una estructura de datos puede apoyar la toma de decisiones gerenciales y mejorar procesos administrativos en contextos empresariales locales como pymes, cooperativas, comercios o empresas familiares. Y ya también a manera de ejemplo empresarial concreto en Antioquia, te propongo un ejemplo empresarial concreto en Antioquia en el que los estudiantes de administración de empresas puedan usar un punto de partida como punto de partida para un trabajo colaborativo. Entonces aquí le vamos a poner como este es un ejemplo de trabajo, de ejemplo empresarial concreto, para que los estudiantes de administración de empresas puedan usar esto como punto de partida para el trabajo colaborativo. Entonces gracias a ChatGPT nos propone, por ejemplo, la tienda de abarrotes Doña Gloria en Caucasia, Antioquia. Ella dice, Doña Gloria administra una tienda de abarrotes en el barrio El Centro de Caucasia. Ella tiene que manejar información sobre inventario de productos, arroz, frijol, café, gaseosas, y clientes frecuentes, vecinos del barrio que compran a crédito o en efectivo, y ventas diarias, qué productos se vendieron, cuántas unidades y cuánto dinero entró. Entonces el trabajo colaborativo es que usen listas, conjuntos y diccionarios para organizar esta información, listas para ventas realizadas en el día, conjuntos para productos disponibles en el inventario, sin duplicados, y diccionarios, clientes y su saldo. Y en cada equipo debe explicar qué estructura usaron y por qué, ventajas y limitaciones en el contexto de la tienda, y finalmente comparen entre equipos y propongan cómo la correcta elección de estructuras de datos puede ayudar a controlar deudas de clientes, evitar duplicación de productos en el inventario y tomar decisiones sobre qué productos comprar al proveedor. Y aquí también tienen un ejemplo a los estudiantes sobre la conexión directa entre la estructura de datos básicas en Python y la gestión empresarial en una pyme en Antioquia. Entonces aquí nos ofrece que también puede crear un mini script de Python con este ejemplo de inventario, clientes y ventas de tienda para que los estudiantes lo usen como base práctica. Entonces aquí él puede prepararlo, un mini script de Python con ejemplo de inventario, de clientes y ventas de tienda para que los estudiantes lo usen como base práctica en esta gestión empresarial cotidiana. Y ya a manera de evaluación, cada uno puede entregar un notebook con ejemplos prácticos de gestión de información empresarial, donde la pregunta reflexiva sea cómo elegirías entre listas, conjuntos y diccionarios para organizar los datos de clientes, facturas y productos en una empresa. Y ahora sí, pues esta reflexión se centró en la gestión de clientes y datos empresariales que conecta directamente con su formación. Y las recomendaciones pedagógicas es que
usemos entonces ejemplos cercanos, ejercicios, notas y coordenadas de drones. En este caso utilizamos puros ejemplos cercanos, pero administración de empresas. Ya aquí lo que sigue es ver la segunda parte de nuestra agenda, que es revisar el dataset de la semana pasada, que lo hemos mejorado para que podamos ver, dados solo dos atributos predictores, ver que podamos hacer un trabajo de clasificación binaria con un clasificador lineal. Entonces lo queríamos adaptar para que podamos hacerlo con un clasificador lineal. Entonces veremos eso también. Y seguiremos con la estructura pues que les propuse al inicio. Hasta aquí es las estructuras básicas de datos en Python. Muchas gracias.